Buenas tardes a todos. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Estamos en lo que hemos denominado el martes de ASPU, en el conversatorio número 5, cuyo título es el COVID-19 como endemia y el futuro de la Universidad Nacional, a cargo del profesor Gabriel Abad, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Minas. Te agradecemos, profe Gabriel, por la disposición, por haber preparado este conversatorio, y le doy la palabra a nuestro presidente de la seccional Medellín, al profesor Pedro Luis Pemberti. Muchas gracias a todos también por su asistencia. Un tema adicional, les pido el favor que cierren sus micrófonos y sus videos para que mejore la calidad del conversatorio. Al final de la presentación del profe Gabriel, vamos a abrir un espacio para discusión y preguntas. Muchas gracias, profe. Pedro tiene la palabra. Gracias, profesor Giovanni. No, profesores, solamente un cordial saludo, muy fraternal, muy solidario, muy sindicalizado. Estos conversatorios nosotros hemos, desde la Junta Directiva de ASPU, hemos tratado de estimularlo para en cierta forma tratar de transmitir que los profesores tenemos mucho que decir, y nuestra pretensión es tratar de establecer un colegaje entre nosotros e interactuar entre nosotros, que muchas veces ni en las cafeterías de la universidad nos vemos. Para nosotros es muy grato contar con profesores que se atrevan a compartir con nosotros, como el profesor Gabriel, como hace 8 días el profesor Forest, que eso nos va a significar y nos quiere decir que desde la sede de Medellín nosotros podemos impulsar estos conversatorios, porque mañana todos nos vamos a enriquecer de esto, y el gran beneficiado va a ser el colectivo de los docentes, de los profesores. ASPU tiene que ser un colectivo, no solo para la defensa de sus derechos, sino también para la guarda, la vigilancia y el aporte a una sociedad que clama por líderes que lo necesitan. Yo no quiero hablar mucho más, porque, profesor Gabriel, este es la oportunidad de usted y la oportunidad de nosotros para agradecerle y para escucharlo. Bienvenido usted, ASPU es su casa, profes, ASPU es la casa de todos nosotros. Construyamos esta casa de profesores. Estos docentes tienen que salir adelante para el bien de nuestra sociedad. Buenas tardes y gracias, profesor Gabriel. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Les voy a compartir la pantalla. Por favor, me cuentan si sí la ven. No, aún no, Gabriel. Sí, sí está bien. Yo la estoy viendo. Ahora sí. 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 Listo, mil gracias. No, pero todos. Bueno, entonces voy a empezar. Le agradezco a ASPU por la oportunidad de presentar estas reflexiones. La presentación tiene dos cosas. Uno, entender por qué el COVID-19 es una endemia. Y dos, qué podemos hacer nosotros como Universidad Nacional frente a esa endemia que vamos a tener que afrontar. Entonces, aclaremos primero tres conceptos: qué es epidemia, qué es pandemia y qué es endemia. Se habla de epidemia cuando hay una enfermedad que afecta de manera infecciosa a muchas personas en una misma zona, es decir, las epidemias son de carácter local. Se habla de pandemia cuando esa infección cubre varias zonas. Normalmente se habla de zonas porque son varios países o varios continentes, es decir, se riega por muchos sitios. Y se habla de endemia cuando esa epidemia o esa pandemia hace presencia de manera continua o cíclica. Entonces podemos tener unas endemias de ciertas zonas,
es decir, unas epidemias que se vuelven endemias. Hoy podemos tener unas pandemias de todo el mundo, es decir, que ya la enfermedad va a estar en todas partes y va a estar de forma permanente, haciendo presencia continua o cíclica. El COVID-19 va a ser una endemia mundial y eso es una cosa importante que la tengamos presente. No es la primera pandemia que hemos tenido en el siglo XXI. Ahí tienen una relación ligera de lo que nos ha pasado en este siglo. Ya llevamos 7 pandemias. Yo creo sinceramente que esta no va a ser la última y que la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuándo será la próxima pandemia y qué características tendrá? Quiero llamar la atención sobre una en particular que es el ébola, que ustedes se acuerdan que surgió en África. Esa no pasó a mayores, fundamentalmente porque surgió en un sitio de baja conectividad y se logró aislar antes de que se difundiera a nivel mundial. Pero si la próxima vez, por ejemplo, que haya un brote de ébola, una persona de esas vuela a una zona como la de Milán o la de París o a las playas españolas, eso cogerá una dinámica igualitica a la del COVID porque se expanderá y no habrá forma de pararla. Los pronósticos que se hacen en temas de epidemiología y de prospectiva y todo eso es que en el siglo XXI vamos a estar atacados una y otra vez por pandemia. ¿Cómo ha sido la evolución del COVID-19? El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud dijo que eso era una epidemia, es decir, reconoció que había una sola zona, en este caso China, que tenía una enfermedad de tipo contagioso y que se había expandido rápidamente. 41 días después, aceptó que era una pandemia, es decir, tomó 41 días que saliera de China y se regara por todo el mundo. Y eh, marzo, abril, mayo, 70 días después, ya se está especulando sobre que es una endemia de nivel mundial. La noticia inicial fue bastante escandalosa porque la presentaron como si ya lo hubieran declarado, a hoy no la han declarado, pero muy posiblemente en los próximos días la van a declarar. Como hay gente que es escéptica de este tema, aquí les tengo este enlace. Me confirman si lo ven. Y aquí Sí, sí, lo estamos viendo. les voy a poner a que inicie la gráfica. La parte bonita de esta gráfica es lo siguiente. Arranca el 1 de enero del 2020 y como ustedes lo pueden ver, el COVID tiene 0 muertes y estas son las cifras de muertes de otra serie de enfermedades. Observen lo que empieza a pasar en la medida en que pasa el tiempo. El COVID sigue en 0. Las primeras muertes se registran por allá el 20 de enero. Lo paro aquí el 31 de enero, que es una endemia. Apenas lleva 242 muertes. Y está de última, observen la cifra de suicidio, que está otra de las cifras que no se habla y que es muy preocupante, o la cifra de malnutrición, que también es una cifra grave. Sigue funcionando. El COVID va para arriba, para arriba, para arriba. Y aquí ya vamos por 12 de marzo. Aquí ya lo declararon pandemia y apenas íbamos en 5.394 muertes. En marzo sigue avanzando. Vean aquí ya por dónde va. Acabando abril, ya era la segunda causa de muerte más importante en el mundo,
después de los suicidios. A mediados de mayo ya era la principal causa de muerte. Y se mantuvo en ese ranking hasta el 20 de junio. Esto pues tiene un atraso de varios días, pero de todas formas nos muestra en lo que terminamos. Una cosa que empezó por aquí chiquitica, se volvió una cosa aquí grandotota. O sea, los que decían que era una gripita, que eso no hacía ni cosquillas, que eran los chinos por jodernos la vida, etcétera, etcétera. Todas las teorías de la conspiración que hubo, finalmente las cifras lo que han mostrado es que esa es una vaina jodida y que mata mucha gente. Entonces viene la pregunta de si la vacuna nos saca de líos. Y entonces aquí vienen las cosas. Lo primero es, para que salga la vacuna nos faltan al menos 6 meses, porque es que hacer una vacuna implica hacer unos ensayos, probarlos, esperar un tiempo, ver que no repite la enfermedad, etcétera, etcétera. Si suponemos que la vacuna la empezaron a hacer en enero y que lo hicieron muy bien, estaríamos teniendo una vacuna aprobada el 30 de junio. Eso es lo más optimista que puede hacer uno en temas de vacunas. Aprobada la vacuna, viene el segundo problema, hacer una producción masiva de la vacuna. Eso se demoraría a partir del momento en que esté lista por lo menos un año, es decir, de junio del 1 de julio del 2020 a 30 de junio del 2021. Suponiendo que logramos fabricarla de forma masiva, entonces vienen dos problemas tenaces en la distribución universal de la vacuna. Es decir, yo no tengo duda de que las clases ricas de los países más poderosos podrán acceder rápidamente a la vacuna. No estoy tan seguro que a estos países periféricos llegue con igual velocidad, ni qué tan rápido se va a dar ese goteo, porque entonces tenemos dos problemas, un problema de la cantidad de vacunas disponibles y un problema de costos para aplicar de forma masiva la vacuna. Es decir, que la distribución universal de la vacuna tiene mezclado un problema técnico de producción y un problema financiero de quién asume los costos. Dicho de otra forma, una vez se resuelvan los problemas técnicos para generar una vacuna, vamos a tener problemas de tipo económico y de tipo social para masificar la vacuna. Y para que la vacuna sea factible necesitamos que se den dos condiciones. Primera, durabilidad. ¿Qué significa durabilidad? Que yo me ponga la vacuna y que nunca más me pueda dar ese virus. No todas las vacunas tienen esas características. Los que hayan viajado al exterior saben, por ejemplo, que la vacuna contra el tétano tiene una vigencia de 7 años y entonces ustedes la ponen y le dura 7 años y a los 7 años se quiere volver a ir, lo obligan otra vez a vacunarse. No sabemos en este momento, porque no hemos desarrollado la vacuna, cuál va a ser la vigencia de esa vacuna en el tiempo. Y la segunda cosa es que la vacuna supone la ausencia de mutaciones, porque es que la vacuna hace frente a una cepa específica con unas características específicas. Si hay mutaciones del virus, es posible que la vacuna siga siendo efectiva, como es posible que deje de ser efectiva. Pero dicho de otra forma, esa solución no va a estar a la vuelta de la esquina, no es fácil de implementar ni es fácil de desarrollar. Entonces, dado eso, pues lo que nos queda es aceptar que el COVID-19 va a ser una endemia y nos toca convivir con ella. ¿Qué significa convivir con ella? Que el tema de la distancia física va a ser permanente por mucho rato, que el uso de tapabocas va a ser permanente por mucho rato, que el lavado frecuente de manos va a ser permanente y por mucho rato,
y que eso de trabajar, educar de manera remota va a ser la norma, no lo extraño, lo atípico, sino que se va a convertir en lo típico. Ese es el efecto inicial. Pero hay otras cosas. Resulta que para enfrentar el COVID nos confinaron y ese confinamiento tiene una serie de consecuencias. Lo primero es que cambió la percepción sobre el aprendizaje no presencial. Si ustedes le hubieran preguntado a cualquier persona en Colombia a principios de este 2020 qué opinaba de la educación virtual, hubieran encontrado un alto grado de escepticismo, empezando por el Ministerio de Educación, que se negaba a aceptar que hubiera educación virtual en primaria y secundaria y ponía muchísimas dificultades para avalar programas de formación universitaria o de posgrado de forma no presencial. En este momento a todo el mundo le tocó meterse en ese cuento. No todos están convencidos de las bondades del aprendizaje no presencial, pero el nivel de escepticismo y el nivel de oposición ha disminuido sustancialmente. Segunda cosa, vamos a tener un cambio en el perfil de los futuros admitidos. Ya no solamente vamos a tener nativos digitales con experiencia, sino que, por ejemplo, los que ingresen en la cohorte del año entrante hicieron sus últimos 9 meses de bachillerato de forma no presencial. Es decir, vamos a llegar con gente que ya tuvo experiencia de formación no presencial y que aprendió a convivir con eso y aprendió a estudiar con eso y aprendió a aprender con eso. Y de ahí para abajo, las próximas generaciones, o sea, todos los que estén en este momento de primero de primaria hasta 11, esos 10 años, van a llegar ya con algún tipo de experiencia en aprendizaje no presencial. Además de eso, vamos a tener competencia nacional e internacional por atraer estudiantes. ¿Eso qué significa? La presencialidad nos generaba unas barreras para que no nos quitaran los muchachos. Entonces nosotros podíamos estar tranquilos, muertos de risa, no esforzarnos demasiado, y como sabíamos que éramos en tierra de ciegos, los tuertos que somos reyes, y que como somos lo mejorcito dentro de lo que hay en la región, entonces aquí nos seguiría llegando buena gente. Eso va a cambiar porque entonces ya la gente que ha tenido estas experiencias de aprendizaje no presencial va a ser captada a nivel nacional por universidades de buen nivel, y lo mismo va a pasar a nivel internacional. Si una vez que se adopta el modelo de aprendizaje no presencial, el mercado es todo el mundo. Podríamos alegar un poquitico sobre el tema del idioma y de las barreras de idioma, y entonces decir que no es todo el mundo, no vamos a competir sino con toda Latinoamérica, las universidades que hablan español en Estados Unidos y el mercado español. Toda esa gente va a estar atrayendo nuestros estudiantes con ofertas bastante atractivas. Y lo otro que nos va a pasar es que ya los muchachos no nos van a comparar con lo que hay en la parroquia, sino que nos van a comparar con las ofertas nacionales e internacionales. Es decir, que si no llegamos a un nivel muy alto, pues sencillamente la gente va a optar por otro tipo de alternativas. Y entonces eso nos lleva a repensar la Universidad Nacional, y es cómo vamos a seguir cumpliendo nuestro rol como universidad pública, que somos públicos, que somos de la nación, si no vamos a tener acceso o si vamos a tener un acceso restringido a nuestros campus. Yo creo que hice una omisión grave aquí, ya la voy a corregir. No les compartí la presentación, ¿cierto? Se las pongo por el chat para que la tengan y puedan abrir ese enlace que tenemos ahí. Ahí ya se las mandé. Ahí está, tienen el acceso a la presentación completica. Y entonces seguimos. Ese enlace que hay ahí es una reflexión de, bueno, dada esta endemia,
ya lo que llamamos virtual se nos va a volver la realidad, cuáles son las nuevas reglas de juego de este mundo que vamos a tener que aplicar por lo menos hasta el 2023, 2024, y cada vez pinta peor el panorama de esta endemia. El primer desafío que tenemos como universidad, nos va a tocar asumir el blended learning. ¿Qué es el blended learning? Un modelo donde mezclamos actividades presenciales con actividades no presenciales. Y cuando entremos en esa dinámica, entonces vamos a tener que discutir si lo que nosotros hacemos es instruir gente o formar gente. Eso se ve más fácil en los contenidos que están ahí. Lo que llaman los MOOCs, como Coursera, edX, FutureLearn, OpenLearn, MiriadaX y similares, sencillamente tienen un curso de un tema cualquiera, por ejemplo, aprendizaje de máquina, o microeconomía 1, o historia de ideas políticas. Se limitan a transmitir unos contenidos, a hacer unas actividades en la plataforma, y usted termina sabiendo lo que dice ahí desde el punto de vista de contenidos. Ese es el modelo de la instrucción. El segundo modelo es el de la formación, que dice que además de instruir, hay que hacer otras cosas. Hay que preparar a las personas desde el punto de vista intelectual, moral y profesional, y hay que lograr que asuman una posición crítica frente al conocimiento. Internacionalmente eso se llaman universidades abiertas, ahí les puse las más famosas como The Open University, que es de Reino Unido, la UNED, que es de España, la Oberta de Cataluña, la Indira Gandhi, que es de la India. Estas universidades están funcionando con un modelo abierto desde antes del Internet, es decir, para que sean abiertas y para que tengan formas de aprendizaje mezclado no se requiere la tecnología, aunque usar tecnología ayuda muchísimo a este tipo de cosas. Entonces nosotros como universidad tendremos que definir si cumplimos nuestra tarea montando cursos de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tipo instrucción, que la gente llegue, apruebe y le pongamos el chulito porque sabe cálculo, o si vamos a seguir insistiendo en que además de saber cálculo, necesitamos que la persona tenga una posición crítica frente a la sociedad, tenga un compromiso social con su país, con su comunidad, con su familia, que se va a comportar de una forma ética. Y para eso necesitamos el segundo esquema, que es el de la formación, y es el modelo de la universidad abierta. Ese es un debate que vamos a tener que dar de cómo lo vamos a hacer. De una vez les anticipo, todos los neoliberales se inclinan por el modelo de la instrucción. Es un modelo muy eficiente desde el punto de vista económico, es decir, es fácil pasarle la instrucción a mucha gente de forma masiva. Si entran a esos MOOCs, van a ver que los números son impresionantes. Y lo segundo es que la gente que se instruye y no se forma es gente mucho más dócil, porque no aprende a cuestionar, no aprende a asumir una posición crítica, no aprende a investigar, sencillamente aprende a hacer una tarea y es un operario intelectual altamente calificado, pero sigue siendo un operario, no un ciudadano pensante y activo en una sociedad que requiere posiciones críticas. Segundo desafío, vamos a tener que reevaluar paradigmas y aquí es donde vamos a empezar a pisar callos. El primero es el costo de matrícula. Cuando uno tiene modelos altamente virtuales, donde tiene gran parte del contenido en la red, lo costoso es la producción del material. Una vez que el material está hecho y subido a la red, el costo de que acceda una nueva persona a ese conocimiento es tendiente a cero, lo que en economía se llama un costo marginal cercano a cero. La teoría económica dice que el precio debe estar igual al costo marginal en los sitios donde se optimiza. Dicho de otra forma, el punto donde deberíamos estar cobrando matrícula es cercano a cero según racionalidad económica. En la charla del profesor Hernández ya tocamos el tema de las matrículas en la universidad y todo eso, yo no voy a profundizar en eso. El segundo tema es la competencia internacional, y es que a hoy, junio de 2020, sin que todavía se hayan producido todos los efectos del COVID,
es más barato hacer una maestría virtual en universidades top a nivel mundial que hacer una maestría presencial en la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces, como estamos hablando de que ya la gente está conociendo la virtualidad y se está acostumbrando a ella, por ejemplo, nuestros actuales estudiantes de pregrado, cuando terminen y vayan a hacer un posgrado, se van a encontrar que les sale más barato hacerlo en universidades de afuera que en universidades colombianas, si nosotros no reformamos el costo de la matrícula. Y también nuestros bachilleres se van a encontrar que es más fácil sacar un pregrado afuera que sacarlo en Colombia y con un costo mucho menor. Vamos a tener que pensar el número de admitidos, porque es que el número de admitidos tradicionales de la Universidad Nacional ha estado amarrado a la capacidad de nuestros campus y al número de nuestros docentes. Pero cuando ustedes miren lo que pasa en sitios como Coursera o en Open University o en Indira Gandhi, se van a dar cuenta de que es que si ustedes tienen esa información subida en la web, un solo profesor puede manejar sin problemas 5.000, 20.000, 30.000, 100.000 estudiantes en un mismo curso, siempre y cuando tenga una buena estructura de apoyo y tenga un andamiaje organizacional que lo permita hacerlo. Y el tercer tema complicado va a ser la gestión del tiempo. Les planteo primero el problema y luego les digo la solución. Les hablaba ahorita de que vamos a tener que tener distancia física. Eso significa que cuando dictemos una clase en bloques diseñados para clases masivas, ya no vamos a meter 120 estudiantes, sino que vamos a meter 30 estudiantes o 40 estudiantes a lo sumo, y que en los salones de 40 estudiantes vamos a tener 10 estudiantes metidos. Es decir, para atender la misma gente que atendemos ahora con el modelo que tenemos, necesitaríamos 4 veces la capacidad física si lo seguimos haciendo de la misma forma. Segundo problema, cuando esos muchachos y muchachas salgan y vayan al baño, ese protocolo de la distancia física y cualquier cosa de esas hace que esos 40 que salieron de la clase masiva, que se vuelven 320 en un bloque como el 11, se van a gastar casi 2 horas para poder hacer uso del baño, para lavarse las manos y hacer necesidades y cosas de estilo. La parte de cafeterías también va a ser un caos. Entonces, sencillamente, nuestros campus no están preparados para eso. A eso súmenle el tema del tapabocas. Imaginen cómo van a hacer ustedes para dictar una clase presencial usando un tapabocas. Eso implica o que lo dejen usar y desocupen las 4 primeras filas del salón, o que lo usen y entonces la audición y el entendimiento de parte de los estudiantes sea muy complicado. Entonces, ¿qué nos va a tocar hacer? Volvernos a una universidad 24/7, una universidad que funciona a todas horas y todos los días de la semana. Nosotros no podemos seguir dándonos el lujo de tener 2 semestres de 17 semanas que al año suman 34 y tener desocupados los espacios físicos 18 semanas. No vamos a poder seguir dándonos el lujo de que sábados y domingos el campus no se utiliza, ni vamos a poder darnos el lujo de que en las noches no trabajamos, porque vamos a tener que hacer turnos para poder evacuar toda la gente que recibimos en las mismas infraestructura física que tenemos. Y entonces eso nos lleva a mirar cómo funcionan estas universidades de tipo Open, y una de las características es que los cursos los hace el estudiante a su propio ritmo. Es decir, yo me matriculo en una materia y si la quiero hacer en un mes, la hago en un mes, si la quiero hacer en 6 semanas, la hago en 6 semanas, si me quiero tirar 6 meses, la hago en 6 meses. Y el hecho de que un compañero acabe antes o después no afecta mi proceso de aprendizaje. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos un esquema donde uno empieza en la semana 1 y si a la semana 16 no aprendió, pierde la materia, aunque de pronto con 2 semanas más de aprendizaje hubiera podido. Y otros casos donde desde la semana 8 ya sabía todo lo que había que hacer porque era gente muy pila y estudió todo y lo obligamos a mantenerse 8 semanas más ahí, en ese mismo nivel, porque es que ese es el ritmo que tenemos establecido.
Vamos a tener que aprender de las escuelas de idiomas a nivel internacional que inician cursos cada 15 días. Entonces a ustedes los lunes en una escuela de idioma lo reciben, lo ponen el nivel que es, usted trabaja y está ahí hasta el tiempo que quiera. Desde el punto de vista técnico es una de las opciones que nosotros deberíamos empezar a usar. Y finalmente, eso lleva a eliminar las vacaciones colectivas. Ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo eliminar las vacaciones, estoy diciendo eliminar vacaciones colectivas, porque no tiene ningún sentido que necesitando usar el campus nos vamos todos al mismo tiempo para la casa y dejemos abandonado el campus o lo poquito que podamos usar de él. El hecho de eliminar las vacaciones colectivas significará que los profes podrán sacar sus vacaciones de manera escalonada, cada uno según sus conveniencias personales, familiares, sociales, y que en los tiempos en que unos están descansando, otros están habitando el campus, y cuando esos que están descansando regresan, pues los otros lo estarán habitando. Eso nos va a permitir manejar adecuadamente el campus de la universidad. Si no hacemos estos ajustes, va a ser una locura total porque es que no tenemos forma, conservando los 2 semestres de 17 semanas, conservando el esquema de que las clases son de 6 de la mañana a 8 de la noche y que trabajamos hasta mitad del sábado no más, para acomodar los estudiantes que tenemos actualmente. Les insisto, la distancia física nos va a obligar a tener mucha menos gente en los salones. Tercer desafío, vamos a tener que habitar el territorio, porque entonces, pues si ya tenemos a todos los estudiantes regados en todo el país, conectados desde distintas partes, pues por primera vez efectivamente seremos una universidad nacional con presencia real en todo el territorio de Colombia. Y eso lo podemos mirar como una tragedia porque la gente no está físicamente en el campus, pero también lo podemos ver como una oportunidad para interactuar con las comunidades. Y ahí viene el otro tema que es la universidad abierta. Nosotros hemos tenido un modelo de campus supremamente excluyente. Por ejemplo, tener cercado el campus significa que además de excluir de la educación a la gente, la excluimos del simple goce de una manga o del simple goce de una cancha de fútbol o de una cancha de básquet. Es decir, eh, hemos sido muy olímpicos en la forma en que hemos estado de espaldas a la ciudad. Con una universidad funcionando en forma virtual, uno no tiene problema de que en su curso que está dictando se conecten gente que no está matriculada en la Universidad Nacional. Imaginen lo bonito que podría ser que lográramos que en los cursos de ciencia política se conectaran concejales, diputados, secretarios de despacho, a capacitarse, a interactuar con la gente, a debatir desde un punto académico lo que hay que hacer, o que lográramos que en un curso de logística estuviera participando los transportadores, los camioneros, la gente que hace los despachos de última milla, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva al tercer punto, que es las comunidades autónomas de aprendizaje. Y es que en la virtualidad uno realmente no necesita una institución para aprender. El papel de la institución termina siendo el expedidor o el validador de un título. Pero si ustedes entran a un sitio como Khan Academy y están estudiando bachillerato y aprenden casi todo lo que tienen que aprender de bachillerato porque están montados todos los cursos. Y entonces la gente se organiza en ciudades y dice, vamos a estudiar español o vamos a estudiar química, y trabaja con sus amigos cercanos y lo logra hacer. La Universidad Nacional podría liderar esos procesos y ser de verdad nacional, estar de verdad en el territorio. Nosotros podríamos formar, por ejemplo, a la gente de los municipios mineros en temas de minería y a los municipios que tienen vocación ganadera en temas de ganadería, usando adecuadamente la virtualidad. Cuarto tema, hay que rediseñar la organización. ¿Qué implica rediseñar la organización? Tenemos que crear una organización que agregue valor académico y social. Nuestras organizaciones no están pensadas para eso. Les voy a poner un
un solo tema que es el de los cargos académico-administrativos. Y se lo voy a poner con un ejemplo. A los que les guste el fútbol, esto les va a quedar relativamente claro, fácil. Si ustedes fueran hinchas del Barcelona y alguien les dijera que Messi ya no va a jugar todos los partidos, sino que va a jugar menos partidos porque va a ser gerente administrativo, gerente de mercadeo, gerente general del Barcelona, y que además por eso le van a pagar más, y le van a dar bonificaciones, muy seguramente se escandalizarían y dirían que uno tiene que estar muy loco para eso, para coger la mejor persona que tiene en el campo y ponerla a jugar menos partidos y ponerla a hacer una cosa para la que no está preparada y además pagarle más. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos de forma permanente en todos nuestros cargos académico-administrativos. El problema no es que nuestros docentes ganen mucha plata, a mí no me estorba que la gente gane plata, pero sí me preocupa, por ejemplo, que alguien tenga un salario alto gracias a su formación y experticia en el campo de producción de petróleos, y yo lo saque de ese campo donde sabe y puede aportar y lo ponga a ser jefe de departamento, o lo ponga a ser jefe de área curricular, o lo que es peor, lo nombran director de bienestar, que nada que ver con la formación de la persona. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestros académicos es personal especializado y que sacarlos de su especialidad es lo mismo que coger a Messi y ponerlo a ser el gerente del Barcelona. No es el momento ni es lo que se debe hacer. Vamos a tener que ampliar el concepto de autonomía docente, porque es que el papel del docente ya no va a ser el de dictar clase, sino el de crear experiencias de aprendizaje. ¿Por qué les digo que no va a ser el de dictar clase? Piensen en cálculo 1. ¿Cuántos grupos tenemos y cuántas charlas repetimos semestre a semestre? La conclusión a la que se va a llegar muy rápidamente es que la transmisión del contenido se debería hacer con unos videos muy bien elaborados, con profes bien preparados, que hagan muy bien la tarea, y que el elemento diferenciador de nosotros como universidad va a estar es en los talleres, en las actividades complementarias de la asignatura y en una serie de actividades que van a aportar la formación. Pero entonces eso significa que el papel del docente ya no va a ser estar parado recitando lo que sabe. Lo que le va a tocar es diseñar unas experiencias de aprendizaje que incluye ver unos videos donde se le transmite un conocimiento, pero incluye hacer muchas otras cosas que no necesariamente equivalen a docencia magistral. Y además, la autonomía docente la vamos a tener que llevar a la docencia, la investigación y la extensión, porque con esto que les decía de universidad abierta, cuando uno genera esa experiencia de aprendizaje que integra a mucha gente, va a estar haciendo simultáneamente docencia, investigación y extensión. Y desafortunadamente, la mentalidad esotérica que manejamos dentro de la universidad cree que la investigación y la extensión son ajenas a la docencia y tienen unos protocolos tales que no es posible integrarlos a la docencia. Y resulta que en este nuevo modelo eso es lo que nos va a tocar, darle autonomía a los docentes para que hagan las tres funciones y diseñen unas experiencias de aprendizaje que de verdad sean significativas tanto para ellos como para las comunidades con las que interactuamos. Tenemos que hacer una transformación digital de la gestión que nos está tocando hacer a la fuerza, y entonces todos ustedes deben conocer que nosotros todavía, hasta el inicio de la pandemia, teníamos unos funcionarios cuyo labor era hacer correspondencia interna, llevar papelitos de un lado para otro. Y teníamos, por ejemplo, unas secretarias que su labor era recibir esa correspondencia y cuidar el casillero de los profes o repartírsela a los profes. Ambas tareas desaparecieron ahora con la pandemia, y en ambas tareas se hizo claro que esa no es la forma eficiente de generar una organización de conocimiento. ¿Qué implica entonces eso? Pues que a toda esa gente la tenemos que reubicar haciendo cosas que de verdad agreguen valor académico y social a la labor
universidad. Es decir, no se trata de tenerlos ocupados, sino que se trata de tenerlos ayudando a que la Universidad Nacional cumpla su misión. Y eso nos lleva a que vamos a necesitar servicios especializados de apoyo. Les pongo ejemplo sencillo. Uno, para mí, todas las oficinas de bienestar deberían estar en manos de psicólogos, sociólogos, nutricionistas, gente de ese estilo que ha estudiado y se ha formado para eso. Cuando veo doctores en petroquímica manejando temas de bienestar, me empieza a dar como una angustia grande. Las secretarías debían estar en manos de abogados, de administradores y tener una permanencia grande porque un secretario es un notario de la facultad o de la sede, su experticia vale mucho, su conocimiento de la normatividad, y no podemos estar improvisando cada que cambian un decano, cogiendo una profe o un profe de otra área que no tiene ni idea de la normatividad de la universidad, que llegue a aprender de leyes para ejecutar un cargo que no sabe hacer. Entonces la universidad tiene que depurar eso y llenarse de gente especializada, gente que haga muy bien su tarea. Y el quinto ajuste que nos toca hacer es trabajar con un concepto de innovación abierta a partir de redes académicas y sociales. Les cuento aquí, por ejemplo, a nivel personal una anécdota. Yo participé en el Seminario Iberoamericano de Sociología Computacional hace 15 días con gente de toda Latinoamérica y a partir de la charla que di salió la propuesta de que un curso que dicto que se llama Modelado, Teoría del Modelado y la Simulación de Sistemas Sociales, lo ofrezcamos en forma simultánea a universidades de México, de Argentina y Colombia. ¿Eso es por qué? Porque hay una red académica, porque hay unos contactos. Pero así como está esa oferta, muy seguramente vendrán las ofertas de otros lados, de gente que va a dictar los cursos para nosotros. Y entonces ya eso nos obliga a pensar de una forma distinta la universidad. Por ejemplo, ¿qué hacemos si un estudiante quiere ver una materia en la UBA de Buenos Aires, otra materia en la Nacional de Bogotá, otra asignatura en la Autónoma de México, otra en el TEC de Monterrey y otra aquí en la de Antioquia? Actualmente nuestra organización no permite eso. En un futuro lo vamos a tener que permitir porque va a ser la opción natural en la que vamos a funcionar como universidades. Y eso nos lleva a tener que redefinir la vocación y es qué clase de universidad vamos a querer ser con estas nuevas reglas de juego y cómo lo vamos a lograr. Insisto, la primera discusión con los neoliberales que tendremos que dar es si estamos para instruir o si estamos para formar, pero lo segundo es cuál esperamos que sea nuestro papel en cada parte del territorio de Colombia, cómo esperamos relacionarnos con las comunidades, cómo esperamos que sea nuestra incidencia para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera, etcétera. Y finalmente, todo eso lo podemos hacer gracias a un concepto de autonomía universitaria. Yo creo que es el momento de que de verdad hagamos valer la autonomía universitaria. Creo que es el momento en que tenemos que hacer respetar ese concepto y marcar rumbo, porque lo que tenemos en este momento es una sociedad absolutamente despistada. La experiencia del viernes le demuestra qué clase de asimilación han tenido de la experiencia del común de nuestra sociedad, y si esperamos a que otros nos marquen ruta, nos va a llevar el ensanche. Ahí les quedo. Me cuentan si hay preguntas, comentarios, aportes. Muchas gracias, profesor Gabriel, por estas ideas tan interesantes y que nos ponen a pensar en otro modelo del quehacer de nosotros como docentes y en otro modelo de universidad pública. El que quiera tener algún comentario, alguna observación o alguna pregunta. Giovanni, yo veo un comentario de Luis Diego que habla de competencia perfecta. No sé si Luis Diego nos quiere ampliar algo sobre eso.
Me imagino que es relacionado cuando estabas hablando de Sí, los pero ¿cuál costos es su marginales. por Listo, eso, ya. cuál es su planteamiento de eso? Entonces va Luis Diego, si nos puede Y, ampliar por favor el concepto y después el profesor Edgar. y Juan David González también tiene un comentario ahí también, si lo podemos Buenas tardes, escuchar ahorita. Gabriel. Muchas gracias por la presentación para la cátedra interuniversitaria, cómo operaría la exclusividad. Enseguida damos respuesta entonces, profesor Luis Diego. No, Profesora, profesora Marta, le pido el favor de apagar la cámara. no, Luis Diego. yo sencillamente me refería porque además de creer en muchos de los argumentos que ha sustentado Gabriel, me parece que hay que pasar las universidades, pues, si nos vamos a alejar del esquema neoclásico, las reglas o los estándares de una competencia perfecta. Las universidades tienen diferencias. Y entre otras cosas, en tu exposición, tú mencionaste cómo podía uno aprovechar las diferencias hacia una mayor autonomía. Las diferencias van no solamente en la calidad, sino en el tipo de productos y además en sus mismas estructuras. Lo otro es que no todos hay universidades públicas y las universidades privadas y los acentos y los procesos y la estructura son muy diferentes. O sea, cuando hablabas del costo marginal a cero, eso presupone que estaríamos en una estructura de mercado de competencia perfecta. A mí me parece que si vas a analizar en base a los modelos de mercado, esto me supondría que habríamos tener que hacer referencia no a un mercado de oligopolio, pero por lo menos a un mercado de competencia monopolística. Eso era lo único que tenía que decir. De resto, muchos de los planteamientos de Gabriel, estoy de acuerdo, pero yo creo que esta conferencia, para mis gustos, debería haber tenido un auditorio mayor. Gracias. Luis Diego, dos cosas. Sobre el tema del auditorio, ya estamos trabajando con Giovanni, vamos a tener un canal en YouTube donde se van a subir todos estos conversatorios de los martes, entonces por medio del canal podremos lograr que el auditorio crezca. Lo otro, cuando yo menciono el tema de la competencia perfecta, no es porque yo lo esté proponiendo, es porque sé que el debate, y para eso nos tenemos que preparar, son cosas de este estilo. Cuando el TEC de Monterrey, que es una universidad de habla hispana, privada, le diga al gobierno colombiano que le gradúa profesionales a 5 millones de pesos toda la carrera, porque va a ofrecer sus cursos de una forma mercantilista y va a expedir cartones, ¿cuál va a ser nuestra argumentación para eso? Entonces nosotros no podemos esperar a que se venga eso encima para argumentar. Lo que estoy planteando es el argumento neoliberal, el argumento de la gente de la instrucción, va a ser el de los costos marginales, el de la masividad, y la invitación que yo hago es, ya eso viene, preparémonos con el discurso para enfrentarlo. No esperemos a que esté la oferta para salir a rasgarnos las vestiduras. El problema de nosotros con ser pilopaga fue que reaccionamos. Nosotros no estuvimos proponiendo una alternativa y no que esperamos que otros la propusieran, que otros la implementaran, y cuando estaba por allá empezamos a hacer el análisis de por qué eso no era. Aquí lo que yo les digo es, ojo, que eso se debe venir. Ya hoy ustedes entran a Coursera y encuentran títulos de especialistas y de maestrías de universidades mejor ranqueadas que la Universidad Nacional de Colombia y a menor costo que la de nosotros. Eso es una fábrica de cartones, pero eso está ahí. La pregunta es, ¿vamos a seguir indiferentes viendo cómo eso crece hasta que los neoliberales nos goleen? ¿O de una vez vamos a salir nosotros a proponer el esquema del estilo de lo que yo estoy diciendo? Hagamos una universidad articulada con el territorio, una universidad que interactúe con sus comunidades, una comunidad que apoya el sector salud, que apoya a los concejales, a los diputados, y entonces ahí sí nos ganamos el derecho del piso, ahí sí nos ganamos el derecho a que nos defiendan. Pero nosotros no podemos seguir aislados en las Torres de Marfil
haciendo muy poquita investigación y extensión porque el sistema no lo permite, y luego pretender que el Estado nos siga pasando una plata. Ese es el mensaje de Luis Diego, pues estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no estoy promoviendo el neoliberalismo, estoy advirtiendo que ese es el riesgo que se viene por ahí lado. Gracias, profe Gabriel. El profe Juan David tenía por acá una pregunta. Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la presentación. Para las cátedras interuniversitarias, ¿cómo operaría la exclusividad? No entendí a qué te refieres con exclusividad de cátedras interuniversitarias. Juan David, te doy la palabra. Muchas gracias, profe Gabriel. Muchas gracias por la presentación. Me refiero a, pues hablo en primera persona. Yo tengo exclusividad y me han ofrecido dar cátedras en otras universidades así. Me han dicho, hagámoslo en conjunto y dado la condición de exclusividad, eso no se ha podido. ¿Tú eres de dedicación exclusiva, Juan David? Sí, señor. Ok, listo. Entonces te contesto. Eso se soluciona muy fácil. ¿Cuál es mi propuesta para el curso? Uno, yo no le voy a cobrar ni a la UBA de Buenos Aires ni a las universidades de México que quieren estar en este cuento, porque es que mi propuesta es, yo voy a dictar un curso de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia. Y a ese curso de posgrado, gracias a la virtualidad, se pueden conectar personas de otros lados. Entonces, mi remuneración ya me la da la Universidad Nacional de Colombia por el curso que estoy dictando. La universidad se beneficia porque lo estoy dictando. O sea, yo tendré 5, 10, 15, 20 personas de la Universidad Nacional, pero eso simultáneamente hará que otras personas en Iberoamérica hagan ese curso. Ahora, ¿qué es lo interesante de ese curso? Pues que así como yo estoy dictando el curso y se beneficia a otra gente de fuera de la nacional, lo que esperamos de esas universidades es que también abran sus cursos y entonces nuestros estudiantes puedan coger eso. O sea, lo que vamos a tener es una oferta académica mucho más amplia. Total, Vamos a señor. tener la posibilidad digamos, vamos a hacer un trabajo en equipo, y el trabajo en equipo va a ser una persona de Colombia, con una persona de Chile, con una persona de Argentina, con una persona de Nicaragua. Y eso nos enriquece, pero entonces nosotros tenemos, por un lado, que abrirnos y estar dispuestos a conectarnos con el resto del mundo, pero a su vez también admitir que nuestros estudiantes vayan y hagan ese tipo de actividades. Lo otro es que vi ahí que te ofreciste ayudar para el canal, por el interno conversamos eso, Claro, por supuesto, cuente conmigo, Juan sí, David, señor. pero mil gracias. Vale, no, hace Gabriel. Gabriel, en ese orden de ideas, entonces la exclusividad opera solo cuando hay transacciones monetarias, es decir, cuando hay un contrato, hay... Te digo lo que yo he hecho, Juan David. Yo considero que a mí lo que me paga la Universidad Nacional, y eso que no soy de los que tengo salarios altos, es suficiente. Creo que en un país donde el 80% de la gente se gana menos de un salario mínimo, estar hablando aquí de que nosotros nos debemos ganar 30 y 40 millones de pesos es una aberración total. Entonces, yo me doy por satisfecho con lo que me gano en la universidad. Entonces, cada que me han pedido que dicte cursos por fuera, sencillamente he solicitado la autorización en decanatura. La decanatura le ha facturado a la universidad que pide mis servicios, pero yo no he cobrado por eso. Yo sencillamente lo hago como parte de mis labores docentes, solo que esa labor de docencia la estoy cumpliendo por delegación de la universidad en otro sitio. O sea, lo que te impide la dedicación exclusiva es que cobres o hagas Ok, cosas por fuera de la universidad, pero tú sí, puedes sí, sí. perfectamente hacer acuerdos. La universidad puede vender servicios, puede regalar servicios, puede hacer extensión solidaria. Nos Solidaria. ha faltado mucho de eso, de trabajemos hacia afuera, no estemos con la tarifa del taxímetro prendido y pensemos más en la solidaridad con toda la gente en Colombia. Claro, ese es el punto, Gabriel, porque en alguna ocasión yo les digo, venga, es que yo no es que les cobre, sino que es que yo no puedo. O eso era lo que, ese era como el pensamiento que yo tenía, pero gracias por aclararme eso, Gabriel. Muchas gracias. Cuando tengo una inquietud de esas, me dice, yo te digo de qué forma le das la vuelta. La figura de la extensión solidaria es hermosísima y ahí se Sí, pueden hacer claro. grandes cosas. En eso también Luis Diego, que se ha ganado concursos de extensión solidaria, te puede
ayudar y Ah, asesorar, pero podemos trabajar con seguridad en eso. no, me encanta esa idea, me encanta esa idea. Y no solo trabajar con universidades, sino también con colegios y con escuelas que me han llamado a veces para que, no sé, para que les oriente un curso así sea chiquitico de educación financiera. Yo digo, "Pues, es que no es que yo no quiera, sino es que yo no puedo". Pero ya con esta guía, Gabriel, ya tengo el panorama mucho más claro. Muchas gracias. Gracias, Gabriel y Juan David. Tiene la palabra el profe Edgar Ramírez y luego el profesor Gonzalo Manrique. Colegas, buenas tardes. Agradecerle inicialmente al profesor Gabriel Aguad su magnífica charla. Creo que nos está dando unas orientaciones muy importantes para mirar el tipo de universidad a la que tenemos, digamos, que asumir a futuro, o ni tan a futuro, yo diría que desde hoy, ¿no es cierto? Y esa discusión entre blended learning y universidad abierta es de alguna manera muy interesante, asumida desde la perspectiva de la reflexión, la crítica, las propuestas, pero yo quiero por lo menos traer aquí a esta conversación una situación que me correspondió vivir con el Comité Nacional de Extensión. La universidad ya adoptó el Blended Learning con Coursera. Y el profesor Gustavo Duarte, que es el actual director del Departamento de la Dirección de Innovación Académica, simplemente nos informó que ya se había suscrito un convenio con los partners o los socios de Coursera. Y ahí dejó una serie de interrogantes que yo quiero como compartir inicialmente, que me parecen bastante, digámoslo, interesantes, pero complejos a la vez. Y es que él hablaba que para que un curso accediera a estar en esa plataforma, se requería pagar $14.000. Y que los estudiantes, cuando la universidad suscribiera, o no sé si era el valor de la hechura del curso, pero que los estudiantes, cuando quisieran acceder a esos cursos, lo podían hacer de manera gratuita. No obstante, para tener certificados requerían pagar $49. Porque has tocado dos situaciones. De un lado, la discusión de modelo. Yo conozco la experiencia española a través de la universidad a distancia de la UNED que comentaba, y es una universidad que tiene una programación muy interesante y hay cursos muy formativos de cara a la ciudadanía, pero también de cara a la idoneidad, al sentido de lo ético. Es decir, allí hay una discusión en tanto que el estudiante no es solo un objeto de transmisión de saberes, sino que es sujeto, objeto de conocimiento. Entonces, ya nosotros como universidad, por lo menos en este momento, la alta directiva de la universidad empezó a jugársela por lo que denominas el modelo neoliberal, que a la larga, por lo poco que conozco y por lo que he venido mirando, torna básicamente en un software en donde pueden haber, como decía el profesor Duarte, 155.000 estudiantes y simplemente hay instrucción. Está en la lógica de las competencias más que en la lógica de las capacidades. Es lo que estás también planteando en el otro modelo. Yo creo que nosotros estamos apenas iniciando esta discusión y creería que es importante que a través de la Comisión de Educación, de la que vas a ser parte, NASCU, pudiéramos aportar una reflexión al profesorado, porque aquí se confundió universidad abierta y universidad virtual con unos cursos remotos que nos tocó servir de manera improvisada y que todavía no encontramos en la universidad
una discusión de fondo, porque yo le dije al vicerrector académico, al profesor Hernández, que conversáramos en la universidad a propósito de la universidad a la que aspiramos. Y él simplemente me dijo, en la delegataria del Consejo Académico hace aproximadamente un mes, es que mire, lo de hoy es contingencia. Así tengamos muchos cursos montados en plataforma, la universidad tendrá que ser o seguir en la presencialidad. Pero lo que nos has planteado hoy, justamente lo que ya uno está observando como una tendencia global que comienza obviamente a permear o que comienza a influir a vastos sectores de la dirigencia de Colombia, que son muy dados en adoptar o en adaptar, jamás crear, y en ese orden de ideas, obviamente, simplemente calcan el modelo, lo reproducen, y ahí tendríamos efectos también problemáticos, aunque de entrada nosotros tenemos que asumir esa discusión y el debate pedagógico de modelos y de recursos nos toca a nosotros asumirlo de manera consistente, de manera seria, pero de manera también, digámoslo de alguna forma, muy profesional y muy científica. Te reitero mis agradecimientos, profesor Gabriel. Gracias, Edgar. Te quiero varias cosas. Cuando tú hablas de los $50 por certificado, eso significa que una persona que haga 20 cursos se va a gastar $1.000. A la tasa de cambio son 4 millones y eso es más que una maestría de las nuestras. O sea, el tema del costo va a ser un tema muy, muy delicado porque contra eso nos van a medir y si nosotros no tenemos preparada la argumentación de por qué esto vale más y por qué estamos agregando un valor social y estamos agregando un valor económico, nos va a llevar el ensanche. Lo otro que dices del profesor Hernández, por eso empecé la charla mostrándole la evidencia del COVID. A mí me tiene súper sorprendido la miopía de todas nuestras directivas porque la cosa es tan grave como esto, que yo discutía con mis colegas de departamento en marzo, antes de que nos mandaran para cuarentena, sencillamente viendo lo que estaba pasando a nivel mundial, y yo les dije, preparémonos, porque nosotros cuando nos manden para la casa, ni siquiera en diciembre hemos regresado. Y no solamente no me creyeron, sino que, por ejemplo, ahora el intensivo que están haciendo de cursos de posgrado, le decían a la gente que el curso iniciaba virtual, pero que cuando autorizaban íbamos a terminarlos presenciales. O sea, hay gente que honestamente piensa que es que mañana o pasado mañana esto se acabó y vamos a volver a como estábamos antes. Entonces, ahí hay que hacer una labor inmensa. Yo insisto, creo que el deber de ASPO es llevar adelante este debate, visibilizar las cosas y empezar a mostrar que, por ejemplo, negocios como el de Coursera ni se necesitan ni nos conviene. Y eso es otra forma de desangrar financieramente a la universidad y de además escurrirle al bulto las responsabilidades que tenemos, porque eso nos podría llevar a dejar de dictar muchas cosas sencillamente porque ya están ofrecidas en Coursera. Gracias, Gabriel, y gracias, profe Edgar. Profe Gonzalo tiene la palabra. Gracias, Giovanni. Antes que nada, un agradecimiento al profesor Gabriel, que creo que con su charla, su conferencia, nos está llamando como estamento profesoral a pellizcarnos para que la universidad se ponga en una dimensión, voy a decirlo híbrida, para que se entienda en una palabra que cobra sentido en este momento. Yo tengo la impresión que Harari había escrito hace 3 o 4 años de hombres a dioses, y de pronto vamos a tener que escribir de dioses a mortales porque todas las seguridades que teníamos se desvanecieron en un semestre. La carrera loca por el crecimiento económico, la supercontaminación del calentamiento global,
la producción desaforada de bienes y servicios, los modelos de formación de cuadros para el cambio social y enfrentar la realidad, que cada vez es dinámica y cambiante, quedaron en un cortocircuito. Voy a utilizar entonces un término muy de la ingeniería eléctrica. Y cuando hay un cortocircuito, si usted tiene un fusible, pues puede reparar los daños si usted quiere, pero si no tiene un fusible, las cosas se pueden complicar mucho. Entonces, como bien demostró el profesor Gabriel, o yo lo entiendo así, si la universidad, que es por diferentes fuentes de evidencia, está claro que la universidad, o la dirección de la universidad mejor, es básicamente pretecnológica, para no hablar de la dirigencia nacional, que es pretecnológica, va a ser el estamento profesoral por alguna vía, puede ser por esta y por otras, como la representación, donde le planteemos un debate a la universidad de cuál va a ser el modelo que vamos a implementar, sobre todo desde una perspectiva que yo entiendo del profesor Gabriel y que a mí me angustia también mucho, y es que para un país con el grado de desarrollo como nuestro, con unas limitaciones tan grandes en términos de acceso a la educación de la gran cantidad de estudiantes que se gradúan, en un año salen 500.000 y a la universidad se presentan 30.000 y escogemos 6.000 cada semestre a la nacional. Y sin embargo, muchos de los que llegan con grandes deficiencias para leer y razonar. La pregunta del millón es, si nos vamos a un modelo estrictamente virtual, ¿qué clase de profesionales se van a generar? Como no sean simplemente, digamos, por transmisión de contenido, digamos, piezas pequeñas de un gran engranaje funcional a unos objetivos más claros, que el liberalismo sí sabe para dónde va. Entonces, estaba claro, y la universidad no lo ha entendido tampoco, claro, nosotros lo estamos entendiendo, pero con la explicación del profesor Gabriel queda de pronto más claro. Nos vamos a ver en un cortocircuito de larga duración, o estamos empezando a entender que es un cortocircuito de larga duración. Y entonces el debate se vuelve más pertinente. Ahora lo relaciono con un autor que de pronto ustedes conocen, se llama Jeremy Rifkin, que escribió hace 10 años La Tercera Revolución Industrial, donde hablaba de la convergencia de la economía colaborativa con redes de internet y la producción de energía de bajo costo, que le permitiría a la gente acceder a las redes y hacer transacciones de costo relativamente cero para poder tener acceso a una cantidad de bienes y servicios. Y que en ese contexto la educación es fundamental. Entonces yo recojo lo que dice el profesor Gabriel en el sentido de que tenemos un desafío. Tenemos como institución, como profesores, como estamento, un gran desafío, pero que ese desafío nos implica llevar a las directivas de la universidad y de pronto hasta la dirigencia nacional a un debate grande de cómo deberíamos o podríamos encarar, no sé si pueda decirlo así, esta nueva realidad, entre comillas, que ya nos está pareciendo muy difícil de soportar, pero que es lo que hay. Y termino conectando estas reflexiones con una cosa que me parece crítica, porque lo estamos dejando por fuerza de falta de datos, creo yo, pero va a ser más claro ahorita al inicio del semestre, es cuántos estudiantes van a poderse matricular el próximo semestre, así sea de manera virtual. ¿Cuántos de esos estudiantes tienen verdaderamente recursos para poder aguantar el ritmo de unos cursos más o menos estructurados? Y finalmente, si calculáramos un porcentaje, digamos generosamente, de un 20% de estudiantes que pagaban unas matrículas que representaban X cantidad de millones de pesos, ¿cuál va a ser el balance al final del año, cuando está claro que
el cortocircuito económico de financiación se va a quebrar. Yo ahí tengo demasiadas dudas, pero dejo ahí porque creo que el debate queda abierto. Le agradezco otra vez, profesor Gabriel, y a todos ustedes por la presencia. Muchas gracias. Giovanni, yo le contesto unas cositas a Gonzalo. Sí, adelante, Gabriel, claro. Lo primero es que la culpa no es de las herramientas, sino de la forma en que se usan. Entonces, por ejemplo, yo veo en esto una oportunidad para que recibamos más gente. Y no solamente una oportunidad para que recibamos más gente, sino para que la recibamos de incluso mejor calidad de la que estamos recibiendo en este momento. Porque en vez de exámenes de admisión, nosotros podríamos establecer unos cursos ofrecidos por las personas más duras en matemáticas básicas, en lenguaje, en todas las cosas, y que el ingreso a la universidad se haga aprobando esos cursos. O sea, no examen de admisión. Usted tiene su cartón de bachiller, no tiene que presentar un examen aquí. Usted hace unos cursos intensivos de nivelación. Si los pasa, sigue derecho. Si no los pasa, sigue insistiendo. Y cuando usted tenga el nivel, entra a los cursos profesionales. Ahora, todo lo que estoy diciendo implica repensar la universidad distinto. O sea, con el esquema actual que tenemos, esto no es viable. Porque es que el esquema que nosotros tenemos es un esquema que arrastra muchas taras organizacionales desde hace mucho rato. Miren nomás, yo no sé si Giovanni, que es tan juicioso con las cifras, lo tiene por ahí, pero revisen la relación decanos, docentes en las distintas facultades de la Universidad Nacional, y ustedes van a ver que en unos sitios tenemos decanos que atienden 600, 700, 800 docentes, y tenemos otras decanaturas con 20 docentes, que es lo que en algunos casos puede ser una dirección de departamento. Y tenemos una serie de cosas así arrastradas y ancladas y absolutamente intocables. Entonces nos terminamos duplicando en muchas cosas y dejando de hacer otras. La virtualidad, por ejemplo, ¿qué nos permitiría? Tener un único curso de matemáticas básicas a nivel país, construido por los docentes de la Universidad Nacional. Ese único curso se dictará virtual con unas sesiones de acompañamiento personalizado, y ahí es donde entrarán nuestros docentes regionales a participar y hacer las cosas. Pues eso nos permite nivelar por lo alto de la universidad. Ahora, si no lo hacemos bien, terminamos nivelando por lo bajo. Y si no lo hacemos bien, terminamos siendo unos notarios de validación de los cursos de Coursera. Y yo no me opongo a los cursos de Coursera, o sea, creo que uno aprende cositas ahí que pueden servir. Lo que me opongo es a que la universidad termine siendo el sitio donde uno le da chulito 50 cursos de Coursera y le reparten un cartón profesional. Hay gente muy valiosa haciendo cosas muy interesantes que se pueden potenciar dentro de lo que estamos haciendo aquí. Yo veo que ahí está conectado Oscar Jaime. No sé si Oscar Jaime nos quiera contar lo que es su experiencia de trabajo con estudiantes, que va muy en línea con lo que yo decía, de tener comunidades integradas con gente de afuera de la universidad haciendo prácticas y todo el potencial que tiene eso para la universidad. Este modelo nos lo facilita. El modelo actual no nos lo permite. Gracias Gabriel. Pues yo creo que básicamente es un cambio de mentalidad, es un cambio de entender que es que nosotros nos debemos a los estudiantes. Y eso implica que los estudiantes tienen una forma de, no sé, de entenderse diferente a simplemente una relación estudiante-profesor tradicional. En ese caso, nosotros tenemos que cambiar un poco la idea, y es que nosotros somos colegas de los estudiantes. En cuanto a que nosotros de alguna manera estamos potenciando el aprendizaje y generando oportunidades, pero lo que uno encuentra a nivel de colegas, a nivel internacional, es precisamente que se arma una red de cooperación y colaboración muy dinámica, muy en el plan de lo que estabas planteando ahora en tu charla, pero eso implica repensarnos a nosotros como profesores, ¿cierto? Eso implica que nosotros como profesores tengamos otra dinámica distinta. Ese es pues, un poco el tema. En bajar un poco el escalón, porque es que yo creo que sigue existiendo un escalón, personas que piensan que tienen un escalón por encima.
entender la relación estudiante-profesor es muy distinto. Yo he sido enemigo de la palabra alumno. La palabra alumno significa sin luz. Y entonces, en ese sentido, el replanteamiento de la relación estudiante-profesor implica también el replanteamiento de esa palabra alumno por la palabra estudiante, ¿cierto? De alguna manera es un colega en formación. Muchas gracias, Oscar Jaime. Si alguien tiene... Gonzalo está levantando la mano. Solamente en el sentido de agradecerle la aclaración al profesor Gabriel y la participación del profesor Oscar Jaime, porque es que yo también creo que tenemos una oportunidad que bien aprovechada nos puede permitir también tener más impacto social y justamente, digamos, a garantizar el acceso a más personas a la universidad, a más actores sociales a la universidad, pero también creo que entonces el reto es desafiar unas estructuras y una cultura organizacional que es muy privilegiada, muy repelente al cambio, ¿cómo se dice esto? Muy refractaria al cambio, pero pues en eso estamos, es decir, eso ya lo tenemos claro. Entonces, me parece que es un buen punto de partida y que independientemente si mañana somos medio presenciales y medio virtuales, la idea es que la Universidad Nacional siga creciendo y teniendo un mayor impacto social, que es lo que creo que está en el fondo de la propuesta del profesor Gabriel. Muchas gracias otra vez, profesores. Giovanni. Gracias, profesor Gonzalo. Para ir cerrando, yo quisiera, profe Gabriel y todos los profes que nos están acompañando esta tarde, plantear como la pregunta alrededor de lo que estabas exponiendo ahora, Gabriel. Nosotros los profes de planta en la universidad somos alrededor de 3.100 profesores y en estos cargos académico-administrativos está casi el 10% de la planta. Entonces somos un poco más de 300 profesores que están en cargos desde directores de área curricular hasta la rectora. Y vemos cómo planteas el ejercicio, por ejemplo, con el director de bienestar, que para nadie es un secreto, lo hace de muy buena fe, pero tiene un área de conocimiento diferente. O sea, el ejemplo que pusiste de Messi es completamente acorde a lo que vivimos acá en la universidad. ¿Cuál sería la propuesta que vos tenés pensada de un modelo administrativo diferente al que hemos tenido en estos más de 150 años en la universidad? O sea, no que los profesores de un día para otro, también vale el ejemplo del fútbol, nos acostamos se acuestan como futbolistas y amanecen como directores técnicos o como asistentes técnicos. Aquí nos acostamos como profesores de la base y nos levantamos desde directores de área curricular hasta rectores. ¿Puedes, por favor, ampliar un poco cuál sería la propuesta tuya o qué tenés pensado dentro de ese modelo administrativo de universidad? Y para que vamos cerrando, y nuevamente te agradezco pues por el tiempo. Gracias, Giovanni. En la cuenta te quedaste corto, porque es que nosotros no solamente perdemos docentes por los cargos administrativos, también los perdemos en los comités asesores. Cuando vos te pones a sumar, resulta que hay un comité asesor y en la Facultad de Minas, por ejemplo, ser miembro de comité asesor a cada participante le da un 10% de descarga, es decir, 4 horas semana. Dicho de otra forma, cada 2 miembros de comité asesor estamos perdiendo a alguien que podría dictar un curso o hacer. O sea, hay una cantidad de pesos muertos en toda la estructura de nosotros que es inmensamente grande. Si ustedes hacen la revisión, van a encontrar cosas de este estilo. Los directores de departamento son excesivamente operativos.
hacen una programación académica que en gran parte es inercial, porque la gente termina dictando más o menos la misma batería de cursos cada, cada año. Eso lo podría hacer un jefe de personal, como lo hacen en cualquier parte, que asigna turnos. Y eso se puede hacer apoyado en un sistema donde yo como docente digo, esta es mi área de experticia, estos son los cursos que vengo dictando, este es mi nivel de favorabilidad, se corre un algoritmo y sale la programación académica toda de una. Nosotros la seguimos haciendo manual. Como la hacemos manual, entonces necesitamos un poco de gente para que haga tareas que se podrían hacer de otra forma. Lean actas de comité de área curricular, de directores de departamento, de consejos de facultad, y van a ver que tenemos gente dedicada a hacer puras tareas operativas. Entonces, eso que es operativo se puede delegar en gente que sí sepa de eso. Y vuelvo al tema de bienestar. Si el director de bienestar no tiene formación en el área, cada problema que le llega es un problema que lo supera, entonces necesita o contratar gente en bienestar que sí sepa, o acudir a medios externos a que nos resuelvan los problemas. Si tuviéramos ahí una persona que supiera del tema, ganábamos un docente y ganábamos eficiencia en lo que estamos haciendo. Pues entonces viene también parte de la pregunta de por qué tenemos que replicar estructuras nacionales a nivel regional y luego estructuras regionales a nivel de facultad. Y hay una cosa que yo no sé si ustedes han chequeado. Ahora con el confinamiento se ha hecho visible. A mí me puede llegar 6 veces el mismo correo, porque sale del nivel nacional y le llega a la dirección académica aquí en Medellín y vuelve y lo manda para todo el mundo. Y le llega a la vicecanatura académica y vuelve y se lo manda a todo el mundo. Y le llega a la secretaria del director del departamento y se lo manda a todo el mundo. Y le llega al director del departamento y lo manda a todo el mundo. Y le llega al área curricular y le llega a todo el mundo. El mismo mensaje. Ahí no se está agregando valor. O sea, nosotros ni siquiera tenemos un mecanismo eficiente de comunicación para todas las cosas y nos pasamos replicando y replicando los mensajes. De la gente se ve ocupada, pero eso no significa que esté agregando valor. Hay profes como Giovanni Pérez Ortega, de Ingeniería de la Organización, que tiene precisamente el doctorado en diseño organizacional de universidades. Esa es una de las personas que nos puede ayudar en estas reflexiones y que nos puede complementar mucho en lo que es el rediseño, pero casi que yo lo que diría es, mire, apliquemos el principio de tabula rasa. Si estuviéramos creando una universidad de cero, ¿qué cosas haríamos y qué cosas no haríamos? Y les aseguro que muchísimas de las cosas que haríamos son distintas a las que estábamos haciendo en este momento. Bueno, no sé si alguien más tenga algún aporte o algo para decir. Gracias, Gabriel. Le damos la palabra finalmente al presidente de la seccional ASPU Universidad Nacional Medellín, al profe Pedro Pemberti, para que por favor despida este conversatorio número 5, no sin antes agradecerle a todos por su asistencia y al profesor Gabriel Aguad por su tiempo y por su preparación de este conversatorio. Profe Pedro, ya finaliza. Regáleme un segundito para un comercial. Bien pueda, profe. Muchísimas gracias. Cordialmente invitados para el martes 30 de junio a la charla que en estos martes de ASPU va a dictar el profesor Gilberto Tobón Sanín, Colombia en y pospandemia. Muchas gracias. Gracias, profe Edgar. En el transcurso de esta semana les vuelvo a hacer llegar el recordatorio del conversatorio número 6, que lo teníamos planeado, pero ya está completamente confirmado con nuestro profesor Gilberto Tobón Sanín. Profe Pedro, tiene la palabra.
Gracias, profesor Giovanni, y lo primero es felicitarlo a usted por el éxito de toda esta serie de conversaciones, de conversatorios que venimos desarrollando desde ASPO. Reiterarle al profesor Gabriel, que es un afiliado de nosotros, y que eso muestra que ASPO puede y está muy cualificado para asumir un reto. Miren, los chinos a nosotros nos enseñaron hace mucho rato que las crisis hay que utilizarlas no para llorar, sino para crecer. El profesor Gabriel nos ha extendido la mano es para que asumamos un reto de hacer crecer la Universidad Nacional. Y no deberíamos de mirar desde otras instancias, desde otras esferas. Miremoslo desde el profesorado, que nosotros tenemos mucho para aportar, nosotros tenemos mucho para darle a esta sociedad. Sobre todo que hay una cosa que es clara, nosotros representamos la intelectualidad de este país. Eso de ser alguien de ustedes habló de que no podríamos ser un escaño más alto. No, la intelectualidad de este país hay que asumirlo con la humildad de entender que no hay que bajar, hay que subirlos a todos. Eso nos crea la necesidad y la responsabilidad que el conocimiento tiene que estar al servicio de la sociedad. Y en términos futbolísticos, no todos somos Messi, todos podemos aportar. Somos 11 jugadores, somos en términos de fútbol, somos todos los profesores que mínimamente cada uno puede poner un granito de arena. Lo primero que tenemos que hacer es crear la firme convicción, el firme sentimiento de construir una sociedad mejor. Profe Gabriel, mil gracias, profe. A los demás profesores, sigan con voluntad y con ganas creciendo este estamento profesoral, que algún día el estamento profesoral de Medellín tiene que liderar y tiene que abanderar una propuesta docente en toda la Universidad Nacional. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Mil gracias a todas y todos y mil gracias a Abajo por la invitación.